Bienvenido, bienvenida al podcast de Playdrum. Bienvenido, bienvenida a este segundo podcast de Todo está en los discos, en el cual en esta ocasión estuvimos charlando sobre discos, bateristas y música con Xavi Reija. La verdad es que fue un placer charlar con él y tanto fue así que se extendió bastante la charla y lo vamos a hacer en dos partes, ¿de acuerdo? Así que nada, te dejo con la primera de ellas y espero que la disfrutes. Bienvenido, bienvenida a otra nueva entrevista. En esta ocasión tenemos a Xavi Reija, que no sé si es Reija o es Reisa, también se pronunciaría, o Reija. Reija, es un apellido, de hecho es un nombre finlandés, pero es un apellido muy común en Galicia, y es Reija, y Reixa, en Galicia también lo traducen, ¿no? Como Reixa, pero el mío es Reija, tal cual. Qué bien, qué bien. Vale, pues eso, vamos a hablar de discos, de canciones que han influenciado su forma de ver el instrumento, de su forma de abordarlo, imagino también, que te ha influenciado. Entonces, bueno, antes de comenzar, háblanos un poco, ¿quién es Xavi? ¿Quién es Xavi? Pues un loco de los tambores que lleva... pues mira, este año se cumplen 30 años de mi primer concierto y nada, tío, pues yo qué sé, un montón de kilómetros ya hechos alrededor de la batería. Me gusta mucho estudiar, me ha gustado siempre estudiar, enseñar. No sé, si me tengo que definir, pues soy un músico de sesión, profesor, inquieto, estudioso, compositor. Me siento muy músico más que baterista y nada, con un montón de años y un montón de cosas ya ahí, ¿no? Ahora pensaba, hostia, me van a hacer una entrevista, ¿qué le digo, no? Nada, tranquilo. No, pues un montón de cosas, tío. La verdad es que ya ya empieza a ser un rato de carrera, ¿no? Uh-huh. Sí, yo la verdad que yo te conozco, o sea, de tu carrera y demás, hace ya mucho tiempo. Te hicieron como una pequeña, no sé si era una entrevista o bateristas promesa o una cosa así, en el Batería Total. Claro, sí, hace un montón de años. Pero hace ya un montón de años. Sí. Yo recuerdo que la primera vez que salí en Batería Total, que eso es como prehistoria, ¿no? Porque ya no existe ni la revista ni nada que se le parezca. Te voy a contar una cosa ahora cuando termines que vas a flipar. Dime. Eso me hicieron la primera reseña sobre un tema mío cuando yo estaba en Berklee todavía, en el año 98 o en el 99, justo antes de volver. Y sí, antes, bueno, hasta el 2010 o así, ¿no? Habían revistas. y la verdad es que tuve la suerte de poder estar en Batería Total. Había una revista que se llamaba Baterías, una revista que se llamaba Baquetas. Sí, pero Baquetas solamente fueron 2 números, ¿no? Solo fueron 2 números. 2 números, ajá. Hubo otra que sacaron en Barcelona, una tienda que se llamaba Drum Shop. Hubo bastante movimiento de revistas. Las que se establecieron fueron la de baterías, ¿no? Creo que la llevaba Javier Orche, ¿puede ser? Sí. Y con Javier Orche, la verdad es que muchos años de relación. Y con Batería Total también. Pues ahí salimos unas cuantas veces, sí, la verdad. Uh-huh. Pues sí, recuerdo que saliste tú en un número y no sé si fue antes o después, pero un poquillo a la par salió Lucas también, Lucas Jiménez. Claro, un que somos contemporáneos. Sí, imagino, ¿no? Sí, somos de la misma quinta y además muy amigo de hace muchos años también. Vamos, sí. Uh-huh. Qué guay. Pues nada, vamos a comenzar. Lo que antes cuando estabas comentando, el otro día en una conversación buscando una revista de Batería Total, ¿vale? Uh-huh. Pues se están vendiendo ahora mismo 5 números de Batería Total. Ajá. Por $600. Hostia. Pues yo tengo como 20 o 30 números de... Yo tengo todas. Estoy forrado, ¿no?
Estoy forrado. No, es que no, yo las tengo de recuerdo y me gustan. Las tuve mucho tiempo aquí en las clases para que la gente pudiese leer y demás. Claro. Pero salió, que no lo iba buscando, pero salió a colación de una búsqueda y aluciné. O sea, $600, 5 números. Qué barbaridad. Así que, hostia, lo mismo tenemos por unas vacaciones. Estamos forrados, amigos, estamos forrados. Estamos perdiendo tiempo, dinero y categoría, ¿no? Totalmente. Vale, pues vamos a por ello. Cuéntame. Ahora vas a ver aparecer un primer disco, ¿de acuerdo? Y nada, pues me vas comentando cómo fue tu llegada con este disco, tu encuentro, y charlamos un poco sobre él. ¿Qué disco es este? Buah, claro, imagínate. ¿Y quién no, no? ¿Y qué baterista no? De esa época, ¿no? Claro, a eso me iba a referir. Que nosotros nos pilló la época de Wekel, la época loca de Wekel. Loca claro. en el sentido de que todos perdón, que todos alucinábamos, ¿no? Con... Claro, era la bueno, es, ¿no? Sí. Pero en ese momento era como la perfección absoluta, ¿no? Entonces, ¿cómo recuerdas tú la sensación de encontrarte con este disco? Pues mira, esto sería, yo creo que alrededor, o sea, no sé exactamente de qué fecha es ese disco, pero esto sería alrededor de, a lo mejor me equivoco, pero sobre el 93, 94, una cosa así, no sé de qué año es este disco. Tenía un profe que me puso veneno en la sangre y me enseñó unos vídeos, ¿no? Que en esa época, ahora parece una tontería, pero en esa época ver vídeos de bateristas era como muy complicado, ¿no? Porque tenía que llegar el vídeo y era como archi difícil. Y me puso el veneno en varias cosas y una de ellas fue ver a este señor, entre otros muchos. Y fíjate que yo a mí me encanta el jazz y el jazz fusión y el jazz tradicional y muchos tipos de jazz. Supongo que iremos viendo discos, pero mi acercamiento al jazz viene por Dave Weckl. O sea, yo empiezo a conocer el mundo del jazz, entre comillas, ¿no? Ahora habrá algún jazzista que dirá, hombre, pero Weckl, jazzista no es, ¿no? Ya, bueno. Pero empiezo a acercarme a ese mundo a través de él y a través de discos donde él había participado, de Michel Camilo, de Chick Corea, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ya llegas a un gran nombre como Chick Corea y a partir de Chick Corea pasan muchas cosas, ¿no? Claro. Y en cuanto a Weckl, yo tenía un colega, tengo un colega que me sigue diciendo, eres el Weckl catalán. Imagínate de la época, ¿no? Lo tenía, era como mi referente absoluto, o sea, se convirtió en una auténtica obsesión. Vale, pero me gustaría que nos hablases de eso, o sea, uno llega, porque sí que es cierto y además a mí me sucedió lo mismo, o sea, este disco Masterplan para mí fue escucha tras escucha, escucha tras escucha y cada escucha era como aprender algo nuevo, cómo interactuaba, cómo pasaba de sitios, cómo de golpe y porrazo estaba en algo súper complejo pero luego pasaba una parte más, un tema siguiente que era mucho más latino y decías, o sea, era todo como sorpresas, ¿no? Pero ¿qué empieza a cambiar en ti como instrumentista cuando das con un disco como este? ¿Qué empiezas a plantearte diferente a la hora de tú sentarte en tu triste soledad, ¿no? de estudio? ¿Qué empieza a cambiar? Muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Es el primer disco que me estás poniendo y probablemente lo que te voy a decir tenga que ver con otros discos que han venido antes en el tiempo, ¿no? Pero en un momento determinado empiezo a descubrir un tipo de baterista. O sea, yo cuando descubrí a este tipo, yo empecé en el 92. Quiere decir que a este tío yo lo descubro cuando llevaba tocando 2-3 años máximo. ¿Vale? O sea, que era un pipiolín tocando y lo que pasa es que yo empecé a tocar y me puse a estudiar todo lo que podía y más, o sea, una barbaridad, ¿vale? Pero perdona, Xavi, ¿qué te incita a ponerte a estudiar? Decir, ¡pum! Por la batería, no, o sea, ya no tanto un disco o un músico o lo que sea, sino el alucinar con el instrumento y el decir, esto quiero que sea mi
mi forma de vida sí o sí, ¿no? Como te decía, voy descubriendo tipos, ¿no? Al final, lo que yo he ido descubriendo es que lo que realmente me gusta de la música es la música improvisada. Más allá de que me pueda gustar el rock o de que me pueda gustar yo qué sé, la polka australiana, si es que existe. Siempre que haya improvisación dentro del estilo, me acaba molando, ¿vale? Y entonces tiene que ver con ese descubrir bateristas, ¿no? Que más o menos, o sea, que me llamaban la atención y pensaba, ¿por qué me mola más este que no otro? Realmente es porque pasan muchas cosas cuando ellos están tocando, ¿no? No son tíos que estén tocando, digamos, cosas preparadas, sino que se les ve que enseguida tienen mucho dominio del instrumento, que están improvisando constantemente, ¿no? Y entonces Wekel es como una puta hostia en la cara, ¿no? Cuando yo lo descubrí en esa época, fue como un ostión en la cara en todos los sentidos. O sea, era todo lo que... yo llevaba muy poquito tiempo allí estudiando, practicando, o sea, recibiendo clases, y de repente empiezas a entender por qué la lectura es tan importante, por qué saber qué es una corchea es tan importante, por qué los dobles son tan importantes hacerlos bien, por qué los singles son tan importantes, por qué todo es tan importante, ¿no? Sabes que cuando empiezas, de repente puedes tener la tentación de decir, bah, ya me saldrá, ¿no? Vendrá el Espíritu Santo y ya sale. Yo cuando me pongo, me sale, ¿no? Bueno, no, cuando te pones te sale si lo has practicado 1000 horas antes, ¿no? Claro. Entonces, y este tipo es como, joder, macho, lo hace todo bien. En esa época yo tampoco tenía mucho recorrido estilístico, con lo cual el latín que él tocaba era el latín, ¿no? Y el rock que él tocaba era el rock que me molaba, y la función que él tocaba era como un descubrimiento brutal, porque tampoco nos llegaba tanta cosa, ¿no? Ahora hay muchos discos, muchos grupos, y la gente está sobresaturada con tanta info, pero en ese momento recibir ese disco del Masterplan era como de repente abrir un abanico de muchas cosas, ¿no? Para alguien que no llevaba tanto tiempo ahí estudiando, y de repente empezar a entender, ¿no? O empezar a descubrir cosas, ¿no? Como te decía, él fue como el punto de partida de muchas cosas. A nivel estilístico, como te comentaba, es como que de repente a través de él descubro a Chick Corea o descubro a Michel Camilo, que son dos cosas como bastante como muy diferentes, ¿no? Y a través de Michel Camilo, que tampoco podrías decir esto es afro-cuban, pues tampoco sería el arquetipo, ¿no? Ni Wekel tampoco sería el baterista de Latin más perfecto del mundo, pero en ese momento era todo, ¿no? Era como de repente. Y entonces, bueno, pues en cada tema hay una... No sé, de cada tema de ese disco yo creo que es que se podría escribir un tratado de una mil cátedra. Cosas. Mira, esto que estás comentando, exactamente el mismo comentario que acabas de hacer, lo he hecho yo muchas veces de este disco. De cada tema se puede hacer una cátedra. O sea, te coges un tema y podrías estudiar toda una vida entera alrededor de los recursos que utiliza, el enfoque musical que tiene, todo, absolutamente todo, con un solo tema. Claro. Hay una seguridad en el lenguaje, en lo que utiliza, en la perfección como lo hace, en cómo llega a los sitios, ¿no? En cómo interpreta esas marcas, en cómo llega ahí. Es todo tan espectacular, ¿no? En este momento, yo es lo que te digo, ahora lo veo ahora lo escucho con otros oídos, lo escucho con otro background también, ¿no? Pero en ese momento era como, hostia, esto... Y además también teníamos la suerte, yo creo, de que solo había eso. Quiero decir que si te habías comprado el disco de Masterplan, pues tenías disco para... Sí, claro. Para escuchar, ¿no? Y le dabas vueltas y vueltas y vueltas. Tú antes decías, ¿no? Escuchar un tema y otro y otro y otro y volver a escucharlo. ¿no? Y otra vez y otra vez. Y cada vez que lo escuchabas, pues ibas descubriendo cosas. A nivel técnico, muchísimas cosas. Ya te digo, a nivel estilístico, muchas cosas. Fue un disco como muy revelador por muchos motivos. Y dentro de toda esta... de todo este impacto, ¿no? Que te puede generar un disco así y un baterista así, ¿tienes algún recuerdo de querer imitar algo
un pequeño trozo, un pequeño break o intentar seguir algún tipo de patrón en el cual te abra un camino de estudiar, de decir, hostia, pues por aquí Claro, tengo un hilo sobre el que tirar. sí, yo hay un ejercicio que recomiendo desde hace años y hay varias cosas. Una es este rollo de ir enlazando dobles, ¿no? Porque una de las cosas que me gusta de Wekel o que me gustaba en ese momento es que todo le sonaba como muy fluido, ¿no? Sí. Es como un tipo poco agresivo tocando, ¿no? Si lo analizas, es un tipo que puede ser muy espectacular, muy perfecto, pero es un tipo poco agresivo, es como poco showman, como si dijéramos, ¿no? Y todo lo que hace mola mucho, ¿no? Yo creo que eso es algo que a mí se me quedó en su momento y cierta manera de trabajar con los dobles, cosa que él hace mucho, o hacía mucho en ese momento. Eso sobre todo. Y luego ejercicios que yo recomiendo, que sigo recomendando para trabajar con seisillos y que evidentemente Wekel no ha explicado, o no sé si ha explicado, vamos, o yo me lo he perdido en algún momento, hace muchos años. Pero una manera de desarrollar ese lenguaje en seisillos, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, desarrollar un lenguaje en seisillos que tenga que ver con un montón de maneras de trabajarlo, ¿no? De cómo puedes trabajar con singles, con dobles, combinaciones de manos y pies, y eso tienes que pasar por un montón de cosas distintas, y a partir de ahí hay una cosa que él explicaba en uno de sus vídeos, ahora no recuerdo cuál era, me parece que The Next Step, ahora no recuerdo. The Next Step. El Back to Basics era el primero, pero luego hablaba de un ejercicio o de una manera de trabajar. Piensa que este tío venía de New Breed, por ejemplo, ¿no? Él era New Breed, pro New Breed sí o sí, en el Back to Basics lo explica. Y yo empecé a trabajar New Breed en ese momento. O sea, fue el culpable de que yo empezara a trabajar con el New Breed, y el New Breed ha desencadenado muchas cosas en mi vida. Tiene que ver con Wekel sí o sí. O sea, es eso. Luego, con el tiempo puedes llegar, ¿no? Yo hubo un momento que empecé a trabajar con el New Breed 2, y el New Breed 2 es como excesivamente complejo y excesivamente marciano, y de repente estás haciendo cosas que no tienen mucho sentido musical, entre comillas, ¿no? Hay que dar sentido musical, pero de por sí el método te lleva por unos derroteros un poco especiales que dices, a ver, un momento. Que te tiene que gustar mucho seguir investigando esa línea como para tirar por ahí. Yo estoy de acuerdo contigo con eso. Porque realmente hay un momento en el cual nada de lo que estás haciendo suena a nada, ¿no? Es como... Bueno, sería muy largo ponernos aquí a explicar de qué trata el New Breed. Pero en este momento, a mí, el New Breed me empieza a sugerir muchas cosas que si no, después no habría salido mi manera de trabajar, o no habría... Quiero decir que Wekel es un punto de partida en casi todo. O sea, el disco de Masterplan es porque es su primer disco, pero yo los tuve todos, ¿no? O sea, tuve el Masterplan, el Heads Up, el Hardwire, o sea, todos los discos que hizo hasta cierto momento que ya empecé a desconectar, ¿no? Pero esos primeros discos fueron... Yo, mira, hasta de seguirlo de forma asidua hasta el Synergy, que me parece un pedazo de disco como la copa de un pino. Igual, yo tenía era como... A ver qué ha hecho ahora. Claro, el de cabecera. ¿No? Claro, a ver qué ha hecho. No, pues mira, es súper interesante, ¿no? Porque yo no sé hasta qué punto bateristas como Wekel en las nuevas generaciones se tienen en cuenta. ¿Sabes qué pasa? Que antes no teníamos tantos bateristas. O sea, habían muchos bateristas, pero no nos llegaban tantos bateristas. No, yo esto lo he comentado muchas veces con mucha gente, ¿no? Antes, para ser famoso había que ser muy bueno, ¿no? O sea, para ser Wekel había que ser Wekel. Quiero decir que había que pegarse, ¿no? No valía con cualquier cosa, ¿no? Era como el que salía en la revista era porque era bueno. Si no, no salía en la revista, porque habían un montón, pero solo salía uno cada mes. Entonces, Wekel era muy bueno. Era muy bueno y por eso era el que estaba, ¿no? Y entonces tampoco había tanta gente, ¿no? No habían tantos, ¿no? Entonces ahora el problema es que hay muchos. La gente o sea, no es un problema, pero quizás
esa capacidad de análisis que teníamos, ¿no? De coger a un tipo y deshuesarlo hasta la saciedad, ¿no? Yo creo que ahora eso se ha perdido un poquito. Sí, digamos que es un poco más de paso, ¿no? Veo, me impresiona, quizás me guste algún tipo de movilidad o algún chop que ha hecho o algo, lo copio si acaso y a por otro, ¿no? Claro. Sí, pero te pierdes un poco el recorrido, no sé, una de las cosas para por ejemplo, cuando hablas de improvisación, por ejemplo, pongo un ejemplo, no puedes hablar o sea, no puedes coger un chop o una manera de acompañar y decir, cojo estos dos compasos y me los aprendo, ¿no? Es como tienes que intentar analizar por qué ese tío está tocando eso en ese momento, y eso quiere decir que tienes que saber cómo toca ese tío, ¿no? Y eso no lo vas a descubrir con un vídeo de YouTube o en un vídeo, ya no te digo en Instagram, de un vídeo de 1 minuto donde un tío toca algo. Quiero decir que al final hay un proceso que yo creo que también como que, no sé si se está perdiendo, pero como que el negocio de la música o el negocio del músico, ¿no? Está como, o la manera de aprender es como que está mutando, como poco muta, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora es más difícil, yo creo, para nosotros no, porque ya venimos con ese background hecho, pero lo que yo me doy cuenta en las clases, por ejemplo, que es difícil pedirle a un tío que analice, que se empape de algo, ¿no? Es complicado. O sea, cuando hablas de empapar, su empapar no tiene nada que ver con tu empapar. Vale. Mi empapar eran 8 horas con un tío durante meses y su empapar es ver 3 vídeos en YouTube y ya me lo sé, ¿no? Uh-huh. De hecho, mira, yo es curioso porque yo en las clases, cuando suelo hacer una cosa que es, vamos a ser durante un mes X baterista y vamos a enfocarnos como X baterista. Pues no sé, podemos coger, si el estilo le gusta más el rock, pues a lo mejor, no sé, podemos coger a Chad Smith. Vale, pues vamos a verlo. O sea, no se trata de que toquemos igual que él, pero vamos a fijarnos cómo entra, cómo sale, cómo respeta la voz, cómo piensa, por ejemplo, en las notas fantasmas en torno a la musicalidad que se está moviendo en la canción. O sea, lo que estás comentando tú un poco. Vamos a profundizar un poco dentro de un músico. Y yo sí que lo tengo no como obligación, ¿no? Pero lo hago con ese juego de, venga, vamos a ser otro baterista. Entonces, nos ponemos a lo mejor un solo de un clinic o alguna cosa. Entonces intento que no se queden con el hola chaval, cómo toca, es que míralo. No, vale, sí está claro que vamos a poner a alguien que nos va a impresionar por lo que sea, por el groove que tiene, por los feels que puede hacer, por cómo encadena ideas. Uh-huh. Pero ¿qué idea sacas tú? Que eso es un poco, ¿no? Al final ese laboratorio que hemos usado, ¿no? Cogemos una idea, que lo mismo es una idea que nosotros mismos nos maquinamos en torno a una idea, y a partir de ahí empezamos a desarrollar cosas nuevas, ¿vale? Y yo noto que los alumnos, cuando les metes un poco en esa idea, disfrutan mucho con eso. Uh-huh. ¿Sabes? Claro, probablemente al final se trata de entender, nada más. No es solamente quedarte con una frase, sino entender por qué el tío lo está diciendo eso, nada más. Uh-huh. Entender un poco el contexto, si no te estás acercando a la música, pero no acabas de ser del todo músico. Vale. Desde mi punto de vista, ¿eh? Eso es una manera de Sí, entenderlo. está claro. Sí, al final cada uno le llegan las canciones como le llegan y las filtra como las filtra. Claro. O sea, cada uno podríamos hablar de cosas. De hecho, mira, a mí una cosa que me chocó mucho de este disco, el último tema, el que lo cierra, que es Master Plan, que es un tema de Corea, que en su día lo grabó Steve Gadd, y como también lo tocó en gira, lo tocó Wecker, pues le invitó a tal. Y a mí una cosa que me chocó muchísimo es, si recuerdas, está cada uno por un canal. Uh-huh. Pues por la forma de tocar y por la forma de cómo se mueven dentro de la canción, sabes perfectamente quién es uno y quién es otro. Ya, claro. Esa personalidad del músico, donde uno a lo mejor está pensando en quedarse y en retener, el otro de golpe y porrazo está buscando salir, ¿sabes? Uh-huh. Y eso, a mí me abrió mucho la cabeza, esa idea. Uh-huh. Claro. ¿Sabes? De intentar buscar
pues eso, lo que te he comentado antes, buscar mentalmente ser otra persona, en pequeños detalles que tú a lo mejor has visto y decir, venga, pues voy a intentar incorporarlos, ¿sabes? Uh-huh. La claro, verdad, sí. Permeabilizarte de lo que está haciendo el otro, ¿no? eso es. Permeable. Guay. Pues, bueno, te iba a decir que alguna idea para estudiar es en torno a este disco, pero ya has comentado lo de los sisillos, con eso... Sí, yo de Wekel, sobre todo lo del tema de los dobles y, o sea, te he comentado lo de los seisillos, pero es lo mismo con fusas, es lo mismo con un montón de cosas, ¿no? Yo de ahí saqué muchísimas cosas, pero sobre todo eso, que a día de hoy sigo haciendo y sigo trabajando y sigo estudiando, ¿no? Qué guay. Vale, sí. vale, pues vamos a por otro disquito. Dale. A ver, ¿qué tenemos aquí ahora? Deep Purple, California Jam. Pues mira, este es otro loco que, o sea, antes cuando te explicaba que una de las cosas que empezó a interesarme de la música sin ser muy consciente en un principio era lo de la improvisación. Pues el Ian Pace es uno de ellos, ¿no? Esa época un poco loca de estos tipos. ¿Por qué te pongo California Jam? Porque Ian Pace es como más conocido por otro tipo de... no, por otros discos de Deep Purple como más conocidos que no el California Jam. California Jam me mola mucho porque me mola mucho Coverdale, me mola mucho Glenn Hughes, me mola mucho esa formación. Y creo que ahí Ian Pace está que se sale. Absolutamente, es como mucho más maduro que el Made in Japan es todo como una puta locura, es como todos están locos, muy locos, y toda esa época, ¿no? Que hay varios discos, y California Jam, que es como 2 o 3 años después, ¿no? Porque esto es del 74 sí. y el Made in Japan puede ser del 72 del o del 72. 72. Pues en ese disco está, yo creo que está excelso, y hay varios temas que me han flipado siempre. Uno es Might Just Take Your Life y otro es el Burn, pero tocado en ese directo, me parece brutal. Es que mira, perdona que te corte un momentillo. Me resulta curioso. Para mí, Ian Pace es uno de los grandes. Y muchas veces yo digo que se habla muy poco. A ver, se habla muy poco. Pero el típico ranking, los mejores 20 bateristas de no sé qué, no sé cuánto. Él no sale. Nunca sale. Y yo creo que es el padre de muchas cosas. De muchas cosas. Mira, a mí, por ejemplo, ahora voy a decir una obscenidad y un sacrilegio. Vamos a por ello. Pero a mí me gusta bastante más que John Bonham. O sea, a mí... Esto, que sepas que lo voy a sacar en un trozo porque yo también lo digo. Yo he tenido cientos y cientos de discusiones de decir, pero ¿cómo va a ser? La típica, ¿sabes? Ahí de conversación, pero tú estás mal, hombre, qué monja, que no, tío. O sea, es que Ian Pace es otra cosa, está a otro nivel. No se discute por eso, no. Bonham o Bonham es brutal, es un súper baterista, no cabe ninguna duda, pero a mí, por ejemplo, Led Zeppelin no es un grupo que me mole. O sea, en general su música no me molaba, y no me molaba por eso, porque, o sea, no es que no me molara, es que me molaba más Purple. Llegué a Purple por otras vías, o llegó Purple a mí por otras vías, y de repente me molaba Purple porque estaban como putas regaderas, y de repente empezaban a improvisar y empezaban a liar la parda, y eso me molaba. Por eso te decía que llego a ese tipo de bateristas a partir de me empieza a molar Ian Pace, y en estas discusiones Bonham, pues, hostia, claro que mola, es muy guay, ¿no? Pero así como John Bonham me parece el batería de rock, un batería de rock con todas las de la ley, Ian Pace me parece otro tipo de tipo,
otro tipo de baterista como un poco más loco. O sea, es que decir cualquier cosa para compararlos es como un sacrilegio. No, sí, no es cuestión de compararlos. Y además, es más, a mí me gustaría ya centrarnos en... O sea, porque luego tampoco es cuestión de generar polémicas ni nada, pero Claro. es hablar de Ian Pace. Y mira, una cosa que me chocó cuando me pusiste California Jam, que para mí es cierto que la época con Coverdale y con Glenn Hughes me parece mucho más potente que la época con Gillan. Siempre me ha gustado mucho más. Y gustándome más esa época, me pareció curioso que eligieses este y no eligieses Made in Europa. Mira, o sea, es una cuestión de que te llega el disco cuando te llega, ¿no? Y no te llegan todos, ¿no? Yo no soy, o sea, yo nací en el 72, con lo cual a mí el 74, no, o sea, que ese disco me llegó... Yo también soy del 72. Ese disco me llegó ya iniciado y o sea, que me llegó tarde, vamos, pero me molaba mucho mantiene esa... ese punto de Purple, característico de Purple, ¿no? De ese punto de improvisación que tienen tanto, bueno, que tenían Jon Lord y que tenía el Ritchie Blackmore y que tenía el Ian Pace, con estos dos tipos que son como más el concepto moderno de músico de rock, ¿no? El Coverdale es el cantante de White Snake, ¿no? Y Glenn Hughes también es un bajista como más de banda de rock moderna. Esa época es como un poco como que de repente este disco continúa manteniendo un poco el tema este de psicodelia, continúa manteniendo cosas que traían los Deep Purple de nacimiento, ¿no? Y de repente es un disco que para mí es como que ahí empieza algo, ¿no? Es como que se descubren cosas, ¿no? Y ellos mutan ahí, ¿no? Y a mí Ian Pace me gusta todo, y sobre todo de esa época. Luego más tarde, bueno, ya no es tan interesante como si dijéramos, pero esa época ya te digo, lo que me sorprendía de él era la capacidad para poder ser creativo en directo, ¿sabes? Estar constantemente creando cosas nuevas. Sí, porque las partes, es cierto que para mí Ian Pace es un baterista de los cuales envidio y envidiaré siempre la creatividad a favor de la canción. Eso, dentro de la propia locura que estás comentando, que eran tipos que cogían un tema y se podían alargarlo 25 minutos porque sí, cada uno con su cosa, y en estos directos no escuchas una sola cosa que no esté pensada para apoyar lo que está sucediendo en ese momento. O sea, esa imaginación rápida, ágil, de crear breaks, de las salidas de caja que tiene para mí siempre las salidas y cómo la ha sonado siempre en la caja. Porque, por ejemplo, un tema que has comentado antes, que es como... O sea, que vamos a ponernos el planteamiento de que en un momento dado somos Ian Pace, ¿no? ¿Qué se te tiene que pasar por la cabeza para o cómo lo abordarías tú, esa idea de coger un tema como el Barm, que entra como muy cañero, pero cuando llega la estrofa dice, no, voy a solear en la estrofa. O sea, que es como no sé, a mí, yo recuerdo que en su día escuchando esa canción la ponía una y otra vez y para mí era eso, era decir, jolín, está cantando y suena todo súper bonito, la voz, todo, pero es que él solo, o sea, que está soleando. Entonces, sí, yo más que eso, lo que me mola que también, lo que me mola de Ian es que es fresco siempre. Quiero decir, por ejemplo, cuando escuchas a un baterista que es previsible, cuando escuchas un baterista que de cualquier grupo, que de repente escuchas su disco, escuchas otro, o escuchas un directo, o vas a verlo y lo ves que siempre interpreta la canción de la misma manera, a mí me deja de
pierde un poco el interés. Y Ian no hace eso. Ian no toca siempre el tema de la misma manera. Entonces, en puntos muy quizás imperceptibles para la gente, ¿no? Es decir, pues esa intro del Barn, esa primera estrofa, pues no es igual en el California Jam que en el disco en directo, hay que en el disco en estudio, y la primera estrofa no es igual que la segunda, y todo esto, ¿no? Y entonces él, como me parece un baterista más técnico que otros en esa época, y con mucha más capacidad para improvisar. Lo de musical o no musical, todo esto es como muy relativo, pero sí con mucha más capacidad para improvisar, y eso es lo que a mí me capta de este hombre, que me captó en ese momento. Lo máximo era eso, ¿no? Que más allá de que pudiera tocar o no sé qué, o que se pareciera o que no se pareciera o lo que sea, ¿no? Improvisar, es como siempre ha sido algo que a mí me ha ido llamando la atención de cualquier músico que he estado escuchando. Uh-huh. ¿Y algo relacionado así que puedas recordar, que pueda haber en tu forma de tocar, más allá de esta línea que estamos comentando, de la improvisación? Bueno, algo que veas que digas, mira, yo el hecho de haber escuchado Ian Paice, pues esto o me dio por estudiar este tipo de cosas parecidas a esto que hacía. Mira, hay algunos discos que de repente no sabes qué es, porque en ese momento quizás no lo entiendes, ¿no? Por ejemplo, el Must You Stay Your Life también es un tema que cuando entra la estrofa, empiezan a pasar cosas en esa estrofa, ¿no? No es un ritmo al uso, sino que se va moviendo, ¿no? Yo en esa época tampoco entendía qué hacía, pero ese descontrol de tierra, por decirlo así, ¿no? De cadencia, pues eso ha estado rayándome los últimos 30 años, ¿no? Entonces, quiero decir que al final son maneras de decir, hostia, eso me mola, no te sé explicar qué está haciendo en ese momento, pero son cosas que sin querer tú las tienes aquí. Es como que eso es lo que me gusta, ¿no? Y eso es lo que vas trabajando o lo que vas reconociendo en otros tipos, ¿no? O lo que vas reconociendo, decir, hostia, ¿qué similitudes hay entre Ian Paice y Dave Weckl? Pues quizás encontraríamos, no lo sé, ¿no? Pero seguramente en algunos puntos tienen similitudes, ¿no? Y eso, de Ian Paice me mola eso, sobre todo eso, que me molaba su capacidad para improvisar, ¿no? Es como que de repente eso, ¿no? Empezaba ya a sacarme ahí un tema y decía, hostia, pero esto que hace aquí no es lo mismo que lo que ha hecho antes. Y tengo el disco del Barn y de repente no es el mismo redoble que está en el California Jam y, hostia, y era como, guau, tío, cómo mola, ¿no? Uh-huh. En cambio, con otros bateristas es exactamente lo mismo, ¿no? Es como esto se toca así y este tema se toca así. Entonces eso, a mí, como cuando cierro los ojos, pierde un poco de interés. Luego hay otra parte como músico, que es la de iba a decir la de mercenario, la de músico de sesión, ¿no? La de que se supone que tienes que tocar lo que has de tocar, uh-huh. y esa es otra parte que también me encanta, ¿no? Pero cuando cierro los ojos pasan otro tipo de cosas y me interesan otro tipo de movidas. Qué bien. Y este disco, ¿no? Qué bien. O sea, recomendable también el disco, ¿no? Totalmente. Vale. Hasta la última parte que el Ritchie Blackmore quema los amplis, también mola. Sí, además, mira, luego cuando subamos el vídeo a YouTube, voy a pues eso, en los comentarios estará aquí abajo, estarán puesto el enlace a todo, y he encontrado el vídeo del California Jam. Claro, yo lo tenía, sí. Pues está entero, y bueno, al final, pues eso, las locuras del Ritchie Blackmore, que... Pero fíjate que esa es de las primeras apariciones de David Coverdale y es excelso, totalmente, vamos. Sí, bueno, sí. Y el Glenn Hughes también. Y Glenn Hughes, es que tela, Sí. Tela los combos que se Pero hicieron, fíjate que venían estos tres de Purple, ¿no? Como más raíz, ¿no? De estos tres músicos con mucha capacidad para improvisar, ¿no? Y de repente toman a estos dos que son como el inicio, ¿no? de un tipo de rock que a partir de ahí empieza a mutar, ¿no?
Sí, sí. A partir de ahí, en pocos años se crea Whitesnake, que ya no tiene nada que ver con la época Purple, ni con la psicodelia, ni con nada, ¿no? Pero tiene mucho que ver. Que por cierto, ahora que comentas Whitesnake, el trabajo que hace Ian Pace en los discos de Whitesnake, y sobre todo el Life in the Hero de City, o sea, es tremendo. Porque además, ahí está, sí que está muy bien la esencia de lo que estás tú diciendo. O sea, escucha los temas tal y como los ha grabado en los discos y ahí no hace nada. O sea, yo creo que lo cambia absolutamente todo. Pero está sublime. O sea, sí. Cómo maneja las dinámicas de las canciones, cómo sube y cómo baja la banda, es demasiado. Es un muy buen músico, sí. Sí. Vale, pues ya tenemos otra cosita. Vale, vamos a por otro. La verdad que has elegido un montón de cosas que yo cuando me mandaste la lista, cuando Fran me mandó la lista, oye, que Xavi ha elegido estos. Fue como, madre mía, si es que ha elegido bombas muy grandes. De relojería, ¿no? Sí, pero muy grandes. Pues fíjate que, bueno, no sé, este disco es que es totalmente espectacular por muchas cosas. O sea, no es un disco que me mole porque el batería expresamente. Sí, que el baterista es... Manu Katché. Manu Katché, brutal. Yo ahí descubrí a un baterista diferente en todos los sentidos, ¿no? Completamente distinto, a una manera de tocar completamente diferente, sobre secuencia. Esto no sé de qué año es, del 90 y no sé qué, pero es como de repente empiezan a utilizar, ahora es como muy normal tocar encima de secuencias, pero en esa época no era tan normal, y ves a un tipo repartiendo de una manera muy diferente a lo normal, porque es un tipo que viene de donde viene y que tiene otro tipo de cultura musical, repartiendo de una manera muy interesante, no sé si más afro o no sé cómo definirla, encima de secuencias como muy pesadas, con, no sé, toda una mezcla de conceptos súper interesantes, pero es que además musicalmente es brutal, o sea, me encanta. Es espectacular. Me gustan todos los temas, o sea, me gustan todas las intros y me gusta hasta el color de los pantalones de Peter Gabriel. Sí. Si me dijeras, oye, ¿qué gira querrías hacer? No lo pienses, quiero hacer esa. No hay ninguna duda. Vale, y si, por ejemplo, tuvieses que utilizar una palabra, yo tengo la mía, ahora te la diré. Pero si tuvieses que utilizar una palabra para definir a Manu Katché, bueno, en su trayectoria, pero en este disco, ¿qué palabra le pondrías? No sé si le pondría una palabra, pero que se lo estaba pasando que te cagas. O sea, que se lo pasó en grande en ese disco y que no tenía ningún tipo de... Oye, aquí toca esto. Como le dijeron, chaval, haz lo que te salga de los cojones. Y el tipo lo dio todo ahí, vamos, o sea, era como como que se lo pasó espectacular. Yo lo veo, la verdad que recuerdo cuando la primera vez me lo recomendó un bajista con el que estuve tocando yo en un proyecto que teníamos así de fusión. Y él fue el que me lo recomendó, me dijo, tío, tienes que ver este directo porque tal, no sé qué, no sé cuánto. Estaba con Tony Levin, pues imagínate, a todo lo que daba. Y para mí lo que me chocó mucho de ver a Manu Katché en ese directo fue lo elegante que el tío toca. Es súper elegante. Yo no lo veo así, lo veo un tío súper fresco, pero como elegante no te sabría decir. Es una percepción, ¿eh? Lo veo como que... no sé, eso, es como un súper libre de hacer lo que le da la gana, ¿no? Es como... O sea, que me mola porque es una manera de sentir diferente a la que yo tenía en ese momento, el concepto que tú tienes de baterista, ¿no? Él ahí hace como de pintor, de brocha muy fina. Quiero decir que él está jugando con todo lo que está pasando detrás, no está haciendo de baterista al uso, ¿no? Claro, ese es el sentido que te estoy diciendo yo de elegante. Eso es, precisamente. Está pasando un montón de cosas y él está soltando trazos, pero como soltándolo todo, ¿no?
Sí, sí, es un discazo, la verdad. Sí, sí, todo el directo. Fíjate que yo luego he tenido la suerte de poder tocar con Tony, con Tony Levin. Qué bueno. Y es una de las... al final, esto es una anécdota, ¿no? Cuando estábamos en el estudio, tuve la suerte de poder grabar con él. Cuando estábamos en el estudio, de repente ves a un tipo que tiene mucha personalidad musical, ¿no? De lo que hablábamos antes, ¿no? De la personalidad de los músicos. Este tipo tiene muchísima personalidad y de repente todo empieza a sonar a Tony Levin, ¿no? Hagas lo que hagas, acaba sonando a Tony Levin. No hay cosa que está bien, y ya es lo que se busca, pero de repente es como, ¡wala, tío! Es como todo es Tony Levin. Haces, con una puta nota está sonando... Es Tony Levin ya, ¿no? Bueno, y ese Tony Levin, ¿por qué te digo esto? Porque eso lo identificas con Peter Gabriel, ¿no? Quiere decir que al final los músicos que están interactuando ahí, ¿no? Tienen que ver con lo que, o sea, con la música que se está generando. No puede ser de otra manera, ¿no? Que hay muchas veces que se identifica al artista como una manera muy individualista, ¿no? De casi, ¿no? Pero que sin Tony Levin, sin Manu Katché, sin guitarrista de toda la vida, que no recuerdo cómo se llama, quizás ese disco no hubiera sonado a lo que suena, ¿no? Sí, claro. Y si... Danos un enfoque para estudiar algún tipo de cosa basado en la idea de lo que tú conectas con Manu Katché en este disco. O sea, algo que tú te sentarías a estudiar basándote un poco... Hay una cosa que la gente no estudia nunca, y tiene que ver con... Yo le llamo melodías, ¿vale? También sería muy largo de explicar esto. Pero tiene que ver con los acentos, ¿no? Si tú tienes 4 semicorcheas, puedes acentuar muchas combinaciones de ellas. Y normalmente siempre tendemos a hacer cosas muy lineales, ¿no? Cosas todas, o sea, que esté sonando toda la subdivisión, ¿no? O sea, todo muy subdividido, pero casi nunca practicamos tocar la segunda semicorchea sola. Casi nunca practicamos tocar la corchea sola, o nunca tocamos pata, upata. Eso no lo hacemos casi nunca, ¿no? Eso no lo practicamos nunca. Y si lo practicamos, lo practicamos con las manos en plan de lectura, pero no lo practicamos como lenguaje. Como lenguaje. Claro, eso no lo practicamos nunca. Casi nunca. Y entonces, ese es un trabajo muy interesante. No solamente trabajarlo con las manos, derecha, izquierda, como te sea, como si estuvieras leyendo una hoja de lectura de semicorcheas normales. Hablo de semicorcheas, pero podríamos hablar de seisillos, insisto, podríamos hablar de tresillos, podríamos hablar de fusas. Es trabajar esas melodías o esas posibilidades, esas melodías o esos acentos. Los puedes trabajar unísono con las manos, los puedes trabajar de muchas maneras. Hay muchas maneras de llegar a ellos. Y, por ejemplo, fíjate en los redobles que hace Manu Katché. Básicamente tiene eso integrado. Tiene eso integrado. Muchas salidas que tiene hacia los toms. Sí que es cierto pero fíjate que no es rulo continuo. No, claro, es lo que te quería decir. Precisamente tiene exactamente el concepto que tú hablas. Es ese rollo como más de percusionista, ¿no? Por eso te decía también que Manu Katché en ese disco en muchos momentos es más percusionista que no un baterista, porque lleva una secuencia detrás de brutal con todo el peso y ¿no? Y el tipo está ahí encima como coloreando. Si le hubieran puesto unas pailas lo hubiera hecho igual de bien, ¿no? Quiero decir que él se permite el lujo como de acabar el cuadro, ¿sabes? De ponerle esos brillos con pintura blanca, ¿no? Y eso es, yo sería el consejo que le daría a la gente, trabajar por ejemplo con unísonos y trabajar esas melodías, trabajar los acentos, ¿no? De tresillos, de semicorcheas, pero exclusivamente el acento, no rulo continuo, no llegar con dobles, llegar con no sé qué o paradiles. Ahora hay mucha tendencia de, yo qué sé, mucho sticking, tío. Faltan, desde mi punto de vista, falta eso, muchas veces. Hay no sé si lo conoces, que imagino que sí lo conoces, el
creo que es The Art of Drumming, de Benny Greb. Este último que ha sacado, no, el anterior que sacó en DVD, que eran 2 DVDs, pues se enfoca precisamente en eso. O sea, de hecho arranca y sale el tío sentado y con una tabla aquí. Estas son las 15 subdivisiones de la semicorchea, la primera con la segunda, empieza a explicar y empieza a generar vocabulario en torno a eso. Pero a través de la comprensión de esas subdivisiones, y lo hace en binario y en ternario. Claro, yo te recomiendo, ahora voy a hacer un spoiler, yo te recomiendo que te compres mi libro. Ahora no sé hablar de eso porque sé que has sacado un libro y estoy deseando leerlo. No, ese. Pero fíjate que esto de, al final, esto que estás explicando de lo de Benny Greb no es una cosa de Benny Greb. Esto viene... No, ya. Viene de Gary Sheffield, viene del New Breed, es como una evolución de esto. Y al final es como... esto es como la conciencia colectiva, ¿no? De repente, en algún momento, es como un montón de gente que empieza a explicar lo mismo, de la misma manera, ¿no? Porque yo me acuerdo que hice una gira de clinics con Benny Greb por aquí, por España, en el 2009, creo, algo así. Yo llevo explicando eso desde que llegué de los Estados Unidos. Y al final te encuentras con un tipo que es Benny Greb, él es un tipo muy conocido, pero estás explicando exactamente lo mismo. Los mismos... Sí, yo o sea, del New Breed, pero yo donde quizás a mí me impactó más esta idea fue en el Future Sound de Dave Garibaldi. Pero no tiene nada que ver. No, fíjate, una cosa es, o sea, New Breed se salta la previa, ¿vale? Lo que tú estás explicando que está hablando, que es que habla Benny Greb. Este hombre, Benny Greb, es la previa. La previa la explica Gary Sheffield, que son sus fatbacks y él se la monta de otra manera. New Breed se salta eso. New Breed no hace eso. El gran problema que tiene el New Breed es que no hace eso. Es que directamente te lanza al abismo con los leones. David Garibaldi es otro concepto completamente diferente. No pone énfasis en la descomposición del lenguaje. Pone énfasis en otras cosas, pero no en eso, ¿vale? O sea, llegar a esas conclusiones tiene mucho mérito. O sea, tiene el mérito que tiene. No sirve... No, pero es que esto es esto, ¿sabes? Y al final es muy importante hacerlo de esta manera para entender cuál es el lenguaje, ¿sabes? Hay todos estos métodos, New Breed, los métodos de Gary Sheffield y tal, al final confluyen en esta manera de explicar esto. Gary Chester introduce el tema de la voz, que es básico. O sea, yo me encontré con este hombre, o sea, con Benny Greb, hablando de cantar, que esto no lo explicaba nadie. Yo llevo hablando de cantar aquí desde mi primer clinic en el año 99, ahí en Jaén. Esto no lo decía nadie. Y de repente te encuentras con un tipo que estás diciendo exactamente lo mismo. Eso quiere decir, lo único que quiere decir, que son las mismas corrientes llegando al mismo sitio. Al mismo sitio. Al mismo sitio. Pues en el Future Sound sí que hay una parte en la que cuando ya comienza con las permutaciones empieza a trabajar con la idea de las 16 semicorcheas y cómo entrelazarlas, cómo permutarlas y cómo... Yo fui ahí donde... O sea, yo llegué primero a este y en New Breed lo descubrí después. Claro, pero fíjate que no es por polemizar, ¿eh? Pero, no, si al revés, a mí me encanta. David Garibaldi habla de permutaciones y el concepto de permutar no tiene nada que ver con el concepto de melodía, ¿vale? El concepto de permutar tiene que ver con coger una cosa y moverla, desplazarla, ¿vale? El concepto de melodía es diferente, es otra cosa. Tú estás hablando de un sitio dentro del compás y tratarlo como si fuera una melodía, realmente. Fíjate que yo te estoy hablando desde el primer momento como melodía, no te estoy hablando de subdivisiones, ni de permutaciones, ni de nada. Te estoy hablando de que estás cantando melodías, porque eso es lo que vas a tocar. Vale, ¿y una idea pequeñita para desarrollar un ejercicio así? Para alguien que nos pueda estar escuchando y diga, vale, me llama mucho la atención de lo que están hablando, pero ¿por dónde comienzo? ¿Qué hago?
Mira, yo lo que le diría es que tiene que ver mucho con lo que yo he estudiado, con lo que yo explico, con los libros que he escrito, tiene que ver con cantar, ¿vale? Y eso es básico para poder improvisar. Y es cantar lo que estás tocando, siempre cantar lo que estás tocando. Por ejemplo, si estás trabajando, es que no habría un ejercicio, ¿no?, para esto, sino que cualquier cosa que estés trabajando, la cantes. Sí, tener una melodía que poder traducirla, ¿no? Digamos, con un tarareo, intentar repetirla, llevártela por la batería, ¿no? Es tan simple como, por ejemplo, si dices, voy a trabajar los acentos, ¿no? Imagínate que estás tocando aquí. Pues es cantar lo que estás tocando. Tac, 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 tac. ¿Qué está pasando más? Está pasando que puedes contar. 1 E and the 2 E and the 3 E and the 4 E and the, ¿no? Esto lo hacemos mucho. Uh-huh. Podrías cantar, imagínate que en vez de tocar la primera semicorchea, toco la segunda. Pues canto los pulsos. Canto la síncopa de la corchea. Canto la melodía. Cat, 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 cat. Si estuviera tocando, por ejemplo, estuviera añadiendo algún ostinato con el pie izquierdo, cantaría el ostinato con el pie izquierdo. Si estuviera haciendo otro tipo de ejercicio, cantaría todo lo que está pasando ahí. Al final tiene que ver con un punto de conciencia. Tú no puedes improvisar si no sabes hablar, ¿no? Es como... esto sería también muy largo de explicar, pero es como que de repente, si trabajas por memoria muscular nada más, vas a improvisar solamente por memoria muscular. Ya está. Sí. Hay que ponerle conciencia a eso. Y te conduce siempre a la misma memoria, claro, evidentemente. Hay que ponerle conciencia. Vale. Pues la verdad que mola. El detalle, mira, lo que sale simplemente de hablar de un baterista, ¿no? Y el camino que coge. Sí, señor. Claro. Que, por cierto, Manu Katché es un tío súper creativo. O sea, sí, otra cosa no. Pero esto que te estoy diciendo yo lo tiene clarísimo seguro. Sí. De natural. Sí. La verdad que sí. ¿Cómo no sé si tú recuerdas el programa en Francia en el que estaba él en la tele? No. Pues ahí, jolín, pues estaba en un tipo show como puede ser aquí Buenafuente, alguna cosa de estas, y estaban en la banda. Y claro, es que no me acuerdo. Y era una gozada verle al tío tocar. Yo no es un tipo que haya seguido mucho, ¿eh? O sea, me mola ese disco y me molan las cosas que ha hecho con Peter Gabriel. Lo único que también Peter Gabriel también cada vez que hace un directo o cada vez que tal acaban repitiendo casi siempre los mismos temas de ese disco, ¿no? Es como su disco, claro, genial, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, se ha construido una historia. Entonces es como, yo ya te digo, Manu Katché no es un tipo que lo haya seguido mucho. Vale, pues vamos a por otro. Dale. Ahí lo tienes. Bueno, otro manco. Sí. Bill Stewart. Pues también, o sea, este disco ya es de, por ejemplo, de mi época ahí en Berkeley, con otro tipo de influencias, con otro tipo de intereses a nivel musical, y de repente escucho a este tipo que es como una especie de clásico moderno, ¿no? Es como un tipo que toca muy moderno, pero con un lenguaje clásico, entre comillas, ¿no? O al revés, toca con una estética antigua, pero con un lenguaje muy moderno. No sé cómo explicarlo. Con muchas influencias y que a mí me vuela la cabeza en muchos sentidos este hombre, por muchas cosas. Y este disco, porque es sublime en todo. No sé. John Scofield, hay mucha gente que también es un tipo que se ha movido como en... no sé si en muchos estilos, pero sí se ha movido por bastantes palos, ¿no? Como palos más eléctricos, palos así como más tipo New Orleans, o palos como más jazzy, clásico, swing, o incluso se ha metido en
en estilos así como más R&B o incluso más drum and bass, ¿no? Y este disco tiene que ver con todo este carácter New Orleans. Para mí es como un descubrimiento. ¿Por qué? Porque yo empecé a entender el jazz a partir de este disco, ¿no? Es como, de repente este disco es como que hace que empiezas a entender muchas cosas, que empiezas a entender, pues quizás la época del swing es como más obvia y no es tan difícil de entender, pero bueno, la época del bebop, por ejemplo, era algo que a mí me costaba sentirlo, ¿no? Me costaba entenderlo. Y este disco es una revelación, ¿no? En muchos sentidos, porque está muy bien tocado, por muchas cosas, pero sobre todo porque tiene ese influjo del New Orleans que de repente hace que a mí me hizo mirar para detrás y decir, ahora lo entiendo todo, ¿no? Tiro con el carro para adelante, ya entiendo de qué va esto del jazz, ¿no? A mí me impactó mucho. Yo le conocí a Bill Stewart con Larry Golding, con el jamonista. Uh-huh. Y a mí me pareció sorprendente. De hecho, lo vi en un directo en la 2. Uh-huh. Creo que era el festival de Victoria. Y nada, pues esto de a verlo, como siempre, los conciertos. Y fue como... Pero ¿cómo puede tocar tan...? O sea, toca muy bonito. Es que toca muy bonito, muy bonito, muy bonito. Yo más que por su manera de tocar, que también, porque es un tipo muy limpio, a raíz de él me empezó a interesar mucho porque él utiliza mucho el pie izquierdo como una cuarta voz, como uh-huh. de una manera muy interesante. Pero más que su manera de tocar, es que, o sea, cuando analizas a Bill Stewart es como que un poco como que lo tiene todo, ¿no? Tiene un lenguaje... o sea, el swing puede ser tocado y puede ser interpretado de muchas maneras, ¿no? Y Bill Stewart tiene esa manera de tocar, dijéramos, abierta, pero está tocando mucho de raíz, como muy tradicional, ¿no? Y de repente es como, a mí, tiene este punto de medio New Orleans, ¿no? Este disco es como muy característico, a más, ¿no? Pero él tocando swing tiene este punto de New Orleans. Es como un poco como si se hubiera empapado de Elvin, de Roy Haynes, de los bateristas estos de Elvin, cuando dices Elvin, para el que no conozca, imagino que te refieres a Elvin Jones. A Elvin Jones, no, de Herlin Riley, de estos... O sea, de estos bateristas que vienen del New Orleans, de estos bateristas de la época del Who, del cool jazz o del hard bop, es como que es como él es un pegamento, ¿sabes? Tiene de todo, ¿no? Y cuando lo toca de manera muy, como tú dices, muy bonita, tal, no sé qué. Entonces, descubrir a este tipo fue como la posibilidad de entender algo que no entendía, que venía de antes, ¿no? El lenguaje del jazz tiene su complejidad, porque hay que, así como el rock, o los que venimos del rock, la sensación cuando estás tocando es como que todo va a tierra, ¿no? Es como que uh-huh. siempre estás aquí, ¿no? En el swing respira de diferente manera. Entonces, intentar permeabilizarte de eso o intentar conseguir esa cadencia que existe ahí es difícil, no es fácil. Y entonces Bill Stewart es como si escuchas a Bill Stewart y lo escuchas atentamente y entiendes y alguien te explica cómo entenderlo, de repente dices, ¡buah, tío! Acabo de ver la luz. Es uno de esos bateristas que tiene mucho de todo. Fíjate, otro que también tiene mucho de todo, ¿no? Y muy diferente a Bill Stewart podría ser Jeff Dean Watts, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que son opuestos, o sea, son completamente diferentes. Jeff Dean Watts es ese rollo más negro, como más apretado, más agresivo, pero tiene el mismo lenguaje, o sea, es exactamente lo mismo. O sea, si lo escuchas y los analizas, casi podríamos decir que tienen el mismo baile, ¿no?
Bill Stewart para mí fue como un como un tipo que de repente empieza a tocar y empiezas a entender cosas. Y cómo, o sea, a mí una cosa que me impactó mucho en aquel concierto que te he comentado fue ver a un baterista de jazz no tocando con el grip tradicional. A mí eso me rompió, o sea, fue como una cosa como que a posteriori lo veo como algo que ya no es tan impactante, pero en su día me impactó muchísimo. Era porque en mi mente estaba como muy esquematizado. Baterista de jazz tradicional, ¿sabes? Y fue aquello... ¿Tú notaste algo con esa idea de la primera vez que le ves tocar? No, fíjate que yo no toco tradicional y, por ejemplo, tengo un muy buen amigo que toca muy bien jazz, que se llama Ramón Ángel, que tampoco toca tradicional. Quiero decir, no, por eso no... En Estados Unidos quizás es más normal porque hay mucha más gente que toca jazz. Ya. Y entonces hay mucha más gente que no toca tradicional. A mí, yo ya te digo, de Bill Stewart se pueden destacar muchísimas cosas y de este disco se podrían destacar un montón de cosas. Yo sobre todo de este disco es como hay algunos estilos que son difíciles de entrar porque son arcaicos, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo ahora, vamos a escuchar New Orleans, hostia, ya cuesta hasta de encontrar discos, ¿no? O de encontrar música que hable de lo del New Orleans. Esto está tan bien hecho, ¿no? Pero Xavi, cuando comentas New Orleans, por ejemplo, podíamos arrancar con una idea como el Second Line, ¿no? Empezar a escuchar este tipo de ideas o algo más avanzado. Mira, New Orleans de toda la vida, de pasacalle, de... Sí. Esto. Hay mucha parte del lenguaje ahí, mucha, que sale en este disco. Y para entender ciertas cosas en el swing, yo creo que hay que pasar, de alguna manera, en algún momento, hay que pasar por aquí, para entenderlo. Porque si no, es lo que te digo, hay algunos estilos que son como muy arcaicos, que cuesta mucho entrar y de repente, y cuanto más tiempo pasa, peor. Y a veces mola encontrar puntos de unión que lo pongan fácil, ¿no? Que junten varios mundos. Fíjate que, que de este Second Line o de este New Orleans aparecen muchas cosas, ¿no? Podrías estar hablando de otro tipo, ¿no? No sé, de algo más R&B o, ¿no? Como más rockero incluso, ¿no? Pero fíjate que ese R&B que parece que está en este punto, pero si se ve aquí en la cámara, que es que está en este punto y ese swing que estaría en otro sitio, de repente con ese New Orleans se explican las dos cosas de la misma manera, ¿no? Ya. Es a lo que me refiero, que es como un punto de unión. Sí, de hecho hay bastantes. Bueno, la palabra que me sale son teorías, ¿no? Pero no sé si sería la palabra correcta, pero sí que. O corrientes que dicen que el origen de toda la música moderna es la música de New Orleans. Bueno, más allá del hecho de que evidentemente tienes que movilizar a una gran población como la población negra de África, pero meterla en otras estructuras culturales. Ellos empiezan como a hacerse sus propias fiestas, pero no deja de estar influenciados por el entorno en el que están, ¿sabes? Sí. Dijéramos que desde New Orleans o sea, centrarlo todo ahí es como muy peligroso, ¿no? Pero sí, los cantos estos... los cantos de los campos de algodón de esa época, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a... Fíjate que cuando hablas de la música de New Orleans, la música que entendemos nosotros hoy en día de música de New Orleans probablemente no tenga nada que ver con el origen de la música de New Orleans. La música de New Orleans tiene que ver con los funerales, tiene que ver con los pasacalles, tiene que ver con
con el blues, tiene que ver con otras cosas, ¿no? De hecho, When the Saints Go Marching In, creo que es así, ves que mi inglés es buenísimo, es una canción de entierro. Es la canción que se toca cuando se vuelve ya a enterrar. Sí, está muy relacionado con lo religioso y con todo. Pues si tocas Owens the Saints de puta madre, es probable que empieces a entender el swing de manera relativamente sencilla, imagínate. Ajá. Es un punto de partida para mí esencial. Fíjate lo que te digo. Sí. Qué bueno. Yo de hecho en el canal de YouTube, el típico vídeo que tienes que poner, ¿no? Para como dentro del canal, lo que toco es un patrón de Second Line. Ajá. ¿Sabes? Sí, a mí es una música que me... Musicalmente, ya hablando de... Musicalmente siempre me ha llamado mucho la atención. Muchísimo la atención. O sea, creo que toca partes muy profundas, ¿no? De hacia dónde te llega la música, ese tipo de música. Ajá. ¿Sabes? Sí. Súper. Qué guay. Sí, de hecho, para ti, ¿cuál es uno de los patrones básicos de Second Line, por ejemplo? Hay muchos, pero no sé, lo que me sale ahora, como tipo esto, ¿no? Pero si esto lo pasas, si esta misma onda la pasas al plato nada más. De repente puedes estar tocando medio swing, de repente puedes estar tocando casi medio muchas otras cosas y vienen un poco de pum y tendría que ver con muchas cosas, ¿no? O sea, rítmicamente tiene que ver con muchas cosas que vienen de África, básicamente. Lo que sí que aporta este tipo de, como tú decías antes, lo que sí que aporta ese tipo de esa mezcla de cultura, ¿no? Es el idioma y esas canciones populares más, dijéramos, más blancas, mezcladas con los ritmos más africanos, ¿no? Uh-huh. Vale, pues me parece súper interesante. O sea, esta idea de poder extraer de un músico todo esto, ¿no? Y ir a una raíz fundamental, ¿no? Claro, sí. No, lo de Billy Stewart es muy heavy. Si te pones a analizar, si te gusta el jazz, si te pones a analizar un poco cómo él toca, te das cuenta que él es un poco como es un gran receptor de muchas cosas, aparte de su aportación personal. No es un tío que toca de una manera muy, muy especial, con una técnica muy extraña. Muy extraño, ¿no? Sí, es verdad. Raro, y que es así como medio arrugado, pero hace cosas maravillosas y es un musicazo, vamos. Sí. Genial. Vamos a por otro. Bueno, el gran Colayuta, ¿no? Claro. Bueno, te puse este disco porque realmente fue un poco como el camino inverso, ¿no? O sea, yo empiezo pues eso, tocando rock, ¿no? Y dejándome influenciar por Deep Purple, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí empiezo un camino de estudio y empiezo a conocer, pues eso, desde la fusión, Weckels, tal, me introduzco mucho en el mundo del jazz, en el mundo del latín, y de repente este disco es como alguien que es capaz de tocar todo eso
que es capaz de tocar con Chicorea, por ejemplo, o de tocar desde ese punto de vista de fusión, y de repente es un tipo que te vuelve otra vez al redil, ¿no? Y te dice, relájate, que lo que te vas a encontrar en tu vida normal es un músico de sesión, y este es como el disco que de repente dices, guau, no, si algún día fuese músico de sesión me gustaría tocar en un disco así, ¿no? Con ese punto de interés a nivel musical y a nivel melódico y a nivel popular, a nivel de música popular, a nivel de lo que sea, ¿no? Sting es un tío que a mí me flipa todo lo que hace. Es uno de esos tipos que durante una época muy larga de mi vida siempre tenía la sensación de que todo lo que escribía me hacía sentir lo que él estaba diciendo, ¿no? Es que eso me parece muy difícil, ¿no? Como, ¿no? Qué bueno. Que todo lo que él, o sea, sin escuchar la letra decía, hostia, esto me hace sentir no sé qué, y de repente me ponía a escuchar la letra y decía, qué hijo de puta, que lo ha hecho, ¿no? O sea, que es como me pasaba con muchos de sus temas. Y Colaiuta, pues es que no tengo nada que decir de Colaiuta. A mí me parece el baterista más espectacular que yo he podido ver en mi vida y más espectacular que yo he podido escuchar en mi vida. Es el baterista. Y punto, ¿no? Sí, no sé, es el baterista. Wekel me parece un tipo súper interesante, con una técnica brutal, con una. Antes hablabas de elegancia, ¿no? Hostia, Wekel es muy elegante, por ejemplo, ¿no? A Wekel sí que lo veo un tío súper elegante. Y Colaiuta es esa elegancia, pero con mala leche. Es como, sí, me cago en tus leches, si está aquí, sale, ¿no? Y con una con un conocimiento de la música que va un paso más allá, ¿no? Que es de estos alumnos de Gary Sheffield, ¿no? Que trascienden ¿no? Es como han dado el salto, ¿sí? Están en otro peldaño, y Colaiuta lo está, ¿no? A nivel rítmico, a nivel sí, porque además este disco tiene canciones como muy icónicas para el mundo de la batería, ¿no? Bueno, claro, es que están todas, ¿no? O sea, es que hay unas cuantas ahí. Es que, o sea, te puse este y en realidad a mí me gusta más Mercury Falling, por ejemplo, ¿no? Pero, o sea, me pasaba igual como con otros discos, ¿no? Que es como, o sea, pero este es el disco, ¿no? Es como, este es como el puto disco, ¿no? De Sting. No sé, Colaiuta ahí es que. Sí, dime. No, que ahí hace o sea, en este disco hace un trabajo. Es como. Es lo que te digo, es la excelencia y la elegancia puesta al servicio de la música, sin perder un ápice de interés en nada de lo que toca. O sea, todo lo que toca es interesante. Es interesante. Por sumamente complicado. Y sumamente bien tocado, y aparentemente muy fácil de hacer y con una complicación espectacular, y decir, guau, tío, olvídate, chaval, esto es lo más, ¿no? Sí, y además, mira, porque el disco yo hacía bastante tiempo que no lo escuchaba. Y por el tema de las entrevistas, pues lo he vuelto a retomar. Y una de las primeras cosas que me sorprendió, y fue como un flashback, ¿no? De la misma sensación de su día escucharlo, es qué bien suena la batera en este disco. O sea, a día de hoy te lo pones y dices, ¿cómo suena la batera, macho? Claro, es que se hacían unas producciones en ese momento, tío. Ahí estamos hablando del 90 y ¿qué? 94, Sí, 95. Mediados de los 90. ¿No? Es que o sea, se hacían unas producciones ahí brutales, tío. Hay un disco que creo que te lo puse también, que es Paint the World, creo, de Chicorea, que, hostia, lo escuchas y dices, ¿cómo puede ser un disco con tanta reverb, tío, y que suene bien, tan bien, ¿no? Y que no suene hortera a ochentero, y que no, es brutal, tío, suena espectacular, ¿no? Todo. Ahí se hacían unas producciones brutales. No digo que ahora no, ¿eh? Digo que ahí, yo creo que ahí a nivel musical es como que es como que se llegó ahí, ¿sabes? Es como, ¡buah! Sí, también confluyen cosas como que muchos de los productores más potentes de la historia de la música es cuando hacen sus mejores trabajos en finales de los 80, mediados de los 90. O sea, es como un compendio de muchas cosas. Y claro, y luego
Luego, por ejemplo, el tema de Sting, yo imagino que habrás visto el documental este del Castillo cuando hacen la gira del Bring on the Night, que está Mark Hakim y demás. Uh-huh. En partes de estas en las que él habla solo de entrevista, o sea, el tío lo tenía muy claro desde el momento en el que se salió de Police, que quería montar una banda de pop con músicos de jazz. Uh-huh. O sea, él tenía claro, decía, a ver, ¿dónde está el nivel musical, por decirlo de alguna manera? Y se los trajo, y se los trajo a su terreno. O sea, ese documental es recomendadísimo porque se ve como un tío enfoca a músicos de otro estilo y cómo los meten en su pensamiento de crear canciones y cómo los lleva para adelante, y al final, bueno, pues el Bring On The Night es el disco que es, también. Claro, fíjate que ahí está Kenny Kirtland, ¿no? Que venía de, bueno, no sé, un súper musicazo pianista de jazz que luego falleció. Pero sí, o sea, toda esa banda, el disco de las Turtles, que iba a decir. O sea, todos esos primeros discos de Sting ahí en solitario son espectaculares por eso. Pero yo creo que en este es como que de repente ahí marcan, ahí hay un punto como de inflexión en este disco, ¿no? Es como que y luego en el Mercury Falling es como que se asienta todo, ¿no? Es como que en este disco es súper cambiazo. Y ya no tan loco, ¿no? Porque sí que es verdad que el Bring On The Night tiene esa frescura de la impro, ¿no? De todos los músicos vienen, ¿no? Pues eso, Lamar Hakim venía pues había tocado con Miles, ¿no? O había tocado con Cheap Trick y sí, a mí. Sí, claro. pero ese disco, por ejemplo, para mí sigue conservando también. O sea, para mí una cosa que hizo inteligente Sting, o sea, conserva todavía ese sabor de Police. Suena a Police todavía ese disco. Claro, porque es que Colaiuta tiene ese punto, es lo que te decía, ese punto de elegancia, ese punto que son contemporáneos con Weckl, pero tiene ese punto de mala hostia tocando, que si alguien tenía mala hostia tocando en algún momento era el Stewart Copeland, ¿no? Era como, hostia, más mala hostia que este. Sí. Y yo creo que Colaiuta ahí tiene ese punto, aparte de que me imagino, supongo, y bueno, me imagino no, es un puto camaleón, pero es que encima él tiene esa mala gaita tocando esa pegada, ese punto de agresivo también, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo conectas? ¿Recuerdas tu primera conexión con Colaiuta? Mi primera conexión con Colaiuta viene a raíz de un disco de Chick Corea, o sea, de un directo de Chick Corea que para mí era brutal, que es otro de los discos que te podría haber mandado, que es el Alive, que está con Weckl y con John Patitucci, y es un disco que no sé si se llegó a hacer disco, pero sí era un directo que tocaba él sustituyendo a Weckl. Y que Weckl es mucho más fino tocando. Es otro rollo, ¿no? Es como... Es otro rollo. Y este tiene ese punto de mala gaita de que le da igual si suena o no suena swing o si suena lo que suena, toca lo que toca y lo toca y lo toca mucho, ¿no? Y ese disco me sorprendió mucho por la mala gaita que tenía ahí. Y yo lo descubrí ahí y a raíz de eso pues bueno, pues aparecen en otras situaciones, ¿no? Te empiezas a interesar. Luego yo tengo mucha amistad es muy amigo mío con José Mena, era baterista. José Mena, sí. Con José Mena, que coincidimos ahí en Estados Unidos, es como mi hermano, y él era un fanático de Sting total, y él todo el día escuchaba Sting, ¿no? Era porque era colaiutero total, y entonces yo en esa época era... Además es que es cierto que eso de colaiutero es curioso porque había como bandos, ¿no? Claro. Él era muy colaiutero cuando nos conocimos allá en Estados Unidos, y yo era muy pro wekelero, y entonces era como una tal, y él fue el que me metió veneno, ¿no? Total, con lo de colaiutero. La verdad es que
no sé, este disco es como de estos que hay que marcarlos, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Se pueden decir muchas cosas, como pues el Made in Japan o como, yo qué sé, pues el Rock and Ríos aquí en España, ¿no? Es como, tío, vamos a colgarlo y... Sí, es una obra maestra de disco. Es una obra maestra. Es una obra maestra de disco. Sí, es una pasada. Pues, no sé si conoces la anécdota de cómo entró Colaiuta, está contada por él. Cómo Sí. entró Colaiuta a tocar con Frank Zappa. Sí. Bueno, lo que yo tenía entendido es que entró por pesado directamente. Sí. Por lo visto, Colaiuta no vivía muy lejos de la oficina de manager de la oficina de Zappa y estaba todos los días con una cinta allí. Oye, mira, que toco la batería, que por si alguna vez Frank Zappa quiere a alguien. Y por quitárselo de encima, en una audición, dijeron, oye, llamar al pesado este y ya, que le haga la audición. Y cuando se sentó allí, por lo visto, Zappa le dijo, ¿qué sabes tocar? Dijo, la que quieras. Me las sé todas, ¿sabes? Y se puso allí a repartir y se quedaron todos allí como diciendo, pero este tío, ¿de dónde ha salido? ¿Sabes? Sí. Súper curioso. Yo el primer disco donde me fue con Joe Garage. Uh-huh. Fue donde yo ya empecé a ver el nombre de Vinny Colaiuta. ¿Sabes? Que ahí hay un tema, además, ¿recuerdas ese disco? No. Pues hay un reggae ahí que la forma de enfocar el reggae que tiene con la batera es como lo que tú has dicho, lo has definido muy bien. O sea, que sí, que esto es un reggae, pero yo sí Colaiuta y lo toco así y punto. No, y todo el mundo debe ver de la mano de lo que él hace, vamos, o sea, porque es que, aparte es que todo lo toca como con un poderío y ¿no? Mira, yo por suerte he podido estar varias veces ahí en Los Ángeles en varias movidas y en una hicieron una reunión como de productores y demás. Y estaban como 3 o 4 productores, no te sabría reproducir los nombres, eran productores con muchos Grammys, estaban sentados como 4 o 5 productores y yo qué sé, había muchos Grammys allí sentados y de repente en una reunión de productores todo el mundo empezó a hablar de Colaiuta, en una reunión donde no habían bateristas, donde la batería no era algo protagonista en esa reunión, sino que hablaban de producción. Y todo el mundo, los 4 o 5 tipos acabaron hablando de Colaiuta, ¿no? Es como... Tiene que ser un tipo muy especial y todos hablaban de lo que él era capaz de aportarle a la música, ¿no? De su manera de entender la música, de su manera de interpretar, de acompañar, supongo que a nivel personal, de cómo participa, de cómo se implica, de muchas cosas, me imagino, ¿eh? Pero creo que es interesante, ¿no? De decir, estás en una reunión donde se está hablando de producción en Los Ángeles y los 4 o 5 tipos acaban hablando de Vinny Colaiuta. Sí, súper significativo, fíjate. Sí. Claro. De hecho, bueno, esto forma parte también del tema del tema leyenda, ¿no? Pero en la separación que hubo Sting Colaiuta, después de colaborar muchos años, fue un poco por decir que sí, que tú eres Sting, pero que yo soy Colaiuta. O sea, que ¿qué me estás contando? O sea, y es claro. Sí, o sea, y la verdad que sí. O sea, yo no recuerdo de haber escuchado nada que él haya grabado que no sea sorprendente. Hasta, por ejemplo, yo recuerdo cuando salió la noticia que al final salió como un disco de Megadeth, pero era un disco en solitario de Dave Mustaine, pero por contrato le obligaron a sacarlo con el nombre de Megadeth. Pero yo cuando me enteré que el baterista era Vinny Colaiuta, digo, es que se atreve con todo, es que le da igual. Sí. ¿Sabes? O sea, es un puto animal. Sí. Qué grande, sí señor. Vale, venga, pues el último, rapidico, que además lo has nombrado antes y a mí cuando me lo pusiste, la verdad que dije, este lo dejamos para el último porque... Bueno, porque el Rock and Ríos fue... Bueno, fíjate que yo llegué al Rock and Ríos, o sea, el Rock and Ríos es del 80, ¿no? O del 81, sí, creo. 81 creo que está editado, sí. Pero creo que el concierto fue en el 80, me da la sensación, no sé, no lo recuerdo. Yo llegué al Rock and Ríos en el 82 a raíz de escuchar el rock de una noche de verano. Entonces, para mí el disco importante era el rock de una noche de verano, que es el que me sabía de arriba abajo, y luego, evidentemente, fue mi primer disco, o sea, fue el primer disco que yo me compré
porque el Rock de una noche de verano lo echaron por la tele, creo que unas navidades o algo, sí, o algo así. Cierto. Estábamos en casa y fue un concierto en Barcelona que decían que lo hicieron allí en la Rambla y ahí fue donde lo descubrí. Y el Rock and Ríos ha sido como pues la banda sonora yo creo que sigue sonando constantemente, ¿no? Yo, claro, es que no sé. A Sergio Castillo o sea, yo creo que es un disco que trasciende a los músicos que te gustan, ¿no? ¿no? Es como... yo en ese momento, cuando yo... Claro, que ahí estamos hablando que yo tenía pues 10 años, ¿no? 10 o 9 o 10 años, ¿no? En el 82 está editado el disco. En el 82. Pues fíjate, claro, y el otro sería del 83. Pues eso, claro, 10 años. Ni puta idea de lo que me gustaba en esa época. Yo no sé, quería ser futbolista como tantos otros niños, ¿no? Entonces, ahí no le das importancia ni a los baterías ni nada. Luego, con el tiempo, tuve la suerte de poder conocer a Sergio Castillo y un tío entrañable que, por desgracia, se marchó. Se marchó. Eran los músicos, eran los Colaiuta y los John Patitucci de la época, tío. El Sergio Castillo, el Diez Maldier, ¿no? Eran los Antonio García de Diego también. Sí, la verdad que es sorprendente a día de hoy también. Me alegró muchísimo que pusieses este disco, porque yo es un disco que escucho habitualmente. Son de estos discos que siempre vuelvo. Si me voy de viaje o lo que sea, es un disco que es súper agradable de escuchar y cómo suena. Es una muy buena producción para ser una producción aquí, que ahí Miguel Ríos siempre apostó porque las producciones fueran potentes, por equiparar un poco el mercado de aquí con el de fuera. Y es un disco al que siempre vuelvo porque es que no tiene, ya no te voy a decir canción, sino no tiene segundo que no sea bueno. O sea, es una pasada cómo interpretan y más eso, que está... No sé si tú tienes esa sensación de que es un disco que tiene muy, muy bien recogida la esencia de una banda en directo. Sí. Sí, y yo qué sé, bueno, es que claro, te tiene que, supongo que a nosotros nos toca, ¿no? Porque es de la época en la que, ¿no? En la que empiezas a descubrir cosas. Supongo que si esto se lo pongo ahí a mi hija, me va a decir, chaval, ¿pero qué te pasa, tronco? ¿Estás bien? Es un problema, ¿no? Claro, sí, bueno, no sé, es ese, claro, pues que al final que vienes de ahí, ¿no? Vienes de ese punto rockero, ¿no? Es que eso no lo puedes evitar. Eso es lo que nos hacía mover en esa época. Y nada, y sigue siendo un poco banda sonora, ¿no? Pues sí, de vez en cuando vuelves a ese disco, vuelves a otros muchos, ¿no? Pero este es como... O sea, yo este disco fue el primero que me aprendí de arriba abajo, me lo sabía entero, o sea, me sabía hasta las presentaciones. Yo qué sé, tío, era como, ¿no? Me lo sabía entero, pero entero es entero literal. Sí, o sea, sí. Te entiendo perfectamente. Entonces, claro, entonces, joder, y no porque en esa época lo hubiera escuchado muchísimas veces, sino porque me apasionaba ese tipo de onda. Bueno, para mí tiene la importancia que tiene, que es algo como muy personal, ¿no? Es mucho, cuando me pediste lo de los discos era como muy mío, ¿no? Era como... y entiendo que sea un disco como todos los otros, ¿no? Que son como muy de referencia para un tipo de gente de una edad en concreto, tal, ¿no? Claro, es que forma parte de la historia, ¿no? Es como... Hay temas tocados por Sergio Castillo que yo estoy tocando y me acuerdo de él, ¿sabes? O sea, me acuerdo cómo interpreta cosas, ¿no? Hay... yo qué sé, hay un redoble que él hace en el Charles en un tema que yo creo que lo he tocado 1.000.000 de veces, ¿no? Es como... Y siempre que lo toco estoy haciendo lo que hacía Sergio Castillo, ¿sabes? Es como, es que está ahí, está aquí no sé dónde se guardan las cosas de... Sí, pero está. Sí, claro, es que también por edad, ¿no? Que por lo que has comentado somos de la misma quinta.
por edad también, digamos que esto es la música, yo siempre lo he visto como la música embrión, ¿no? Para mí, de lo que me hace engancharme a la música y luego ya directamente fijarme en un instrumento. Y, por ejemplo, para mí el Rock in Rio es un disco que me sucedía eso. O sea, yo la intro del Bienvenido simplemente con el aquello, esa sensación de era como, hostia, yo quiero hacer eso. Yo quiero sentir eso. Mira, te lo estoy hablando y se me ponen los pelos de punta. Yo quiero sentir eso, pero en el instrumento. Y sí que hay discos. Para mí, la primera cosa que yo escuché fue el Made in Japan de Deep Purple. Y fue un impacto tremendo. Y el Rock in Rio sí que lo recuerdo. Bueno, de hecho recuerdo que donde yo vivía en Madrid, en Fuenlabrada, estuvo con esta gira. Y fuimos a ver si nos colamos, que éramos unos críos, lo que tú has dicho, y nada, nos cazaron al momento y nos dijeron, ¿dónde vais vosotros? ¿Dónde vais a vosotros? Pero sin embargo, sí que estábamos allí a primera hora, vimos descargar todos los camiones, todo el equipo, porque mientras estaban con la carga y la descarga, te podías meter al campo de fútbol. Y aquello también fue como una cosa muy impactante, ¿no? La sensación de ver un gran escenario. Claro, bueno, porque esta fue una de las grandes primeras giras que se hicieron aquí en España, con esa vocación de llegar a mucha gente, de ese punto de rockero, ¿no? De rockero español, ¿no? Claro, es que no sé, tío, ahí se juntaban muchas cosas, muchos músicos, muy buenos músicos en esa época, ¿no? Es que fue como una cosa como muy impactante. Yo recuerdo, como te decía, ese concierto que dieron por la tele, que yo creo que fue para Navidades, o como que lo hicieron para Navidades, o que ya estaba hecho. O sea, no sé si fue en directo o era grabado, pero yo recuerdo la sensación en casa cuando me acuerdo de los pantalones, ¿no? De los pantalones a rayas, ¿sabes? Era como, guau, tío. Qué flipe, ¿no? De ver a mi padre y a mi tío ahí alucinando con Miguel Ríos, y de repente es como toda la atención de ti como chavales, ahí, ¿no? Claro, que es este tío, ¿no? Sin entender muy bien la música, sin entender muy bien nada de lo que estaba pasando ahí, ¿eh? No, eso fue ya más tarde. Pero sí, tío, y con los años... y ya te digo, o sea, de analizar el disco y así como, por ejemplo, Mario Argandoña, que era yo siempre lo he visto como el baterista, como el baterista que coloreaba, ¿no? Y el peso lo... Y el Sergio era el baterista, ¿no? Con todo el cariño y todo el respeto, ¿eh? Sí. Pero claro, hay algunos temas tocados por Sergio que son como, ¿no? Es decir, hostia, es que esto es, sí, ¿no? Hay que tocarlo así. Luego puedes hacer cosas, pero si quieres hacerlo, tócalo así, ¿no? Mínimo esto, luego ya... si quieres... Sí, pero como que sentaron un poco de cátedra en ese disco. Todos, ¿no? En general, desde Miguel hasta todo, ¿no? Sí. La verdad que sí. De hecho, mira, luego también la propia visión musical, ¿no? De Sergio, que él fue el descubridor de Estopa. O sea, él fue el que sacó a Estopa, que yo por lo que siempre entendí y por lo que se los encontró en un bar tomando algo, se los encontró tocando y flipó y dijo, vosotros tenéis que tener disco. Y además es muy curioso eso, cómo a mí, mira, eso fue para mí, escuchar aquello fue como un aprendizaje muy grande. De cómo la primera pauta que él quiso mantener es, o sea, con estos tíos no podemos tener metrónomo. O sea, la esencia de estas canciones es que toque quien toque, tenemos que ir a su baile, porque es lo bonito, ¿no? Que a nivel... porque creo que el Sergio tocó en el primer disco seguro, en el segundo no sé si llegó a tocar ya, porque fue Angie ya el que tocó. Pero bueno, que eso... Y asumió la labor de producción del disco. Y hay que tener la mente muy abierta para no llegar y decir, no, en el estudio cuando llegamos al clic, venga, vamos a medir qué le viene mejor al estribillo, venga, pues hacemos un promedio, tal. No, él supo respetar al 100%
porque entendió que la esencia de esos chicos que estaban en aquel día era esa. Y había que vender eso, esa naturalidad que de golpe y porrazo que luego es cierto, ¿no? Que es una maravilla. A mí, dentro de la música nacional y bueno, más allá de los gustos de cada uno, a mí me parece que es una gente que crea canciones con un estilo propio y punto. O sea, no puede haber otro. Y eso, yo otras veces lo he hablado, porque mira, por ejemplo, esta mañana, como te he comentado, que estaba entrevistando a Manuel de Lucena. Manuel de Lucena era mi profe, fue mi profesor. Y Manuel de Lucena vino a Madrid apoyado y ayudado por Sergio. Le dijo, Manuel, vente para acá, que hay curro y puedes empezar a tocar con esto y tal. Y entonces, pues bueno, coincidí un par de veces con él y cosas que contaban de cómo se enfocó la producción de Estopa, aprendí muchísimo de eso. O sea, sí. A no tener, ¿sabes? Esa rigidez constante que tenemos por, no, que todo tiene que ir aquí, y de golpe y porrazo sacan un disco en el cual eso se lo pasan por ahí y conecta el disco con la gente de una forma, porque además el primer disco de Estopa fue salir y pegar el reventón, conectar con la gente, ¿sabes? Y eso es gracias a la visión amplia que tuvo Sergio dentro de eso. Yo, a su favor y a favor de lo que estás diciendo, diría que esa visión de que todo tiene que ser de una manera es una visión bastante reduccionista de la música y que es bastante... va por modas y lo que nos toca ahora es lo que nos toca porque es lo que hay. Sí. Pero la música con muchas más cosas. Yo nunca he grabado un disco de jazz con claqueta y al final estas cosas funcionan así. Quiero decir que al final el hecho de que, bueno, la industria te intenta llevar por ciertos sitios, ¿no? Sí, claro. Probablemente en algún momento la industria igual en algún momento quiso repetir la fórmula Estopa y tampoco le funcionó por lo que sea, no lo sé, o sí le funcionó, ¿no? Pero que al final cuando la industria encuentra una fórmula que le funciona, tira para adelante y arrolla con todo lo que sea, ¿no? Hasta que el limón se seca. Y se carga todo lo demás. Quiero decir que al final Sergio era un muy buen músico que seguramente tenía un background mucho más extenso que no solamente tocar pop y al final no sé, por ejemplo, si escuchas o si te pones a escuchar música improvisada, te darás cuenta de que algunas veces el tempo o la velocidad es algo como muy aleatorio, ¿no? Es como que no tiene por qué estar ahí siempre de la misma manera, ¿no? Sí. Pero muy bueno, bien. Pues hemos terminado con los discos. ¿Te lo estás pasando bien? ¿Te lo has pasado bien? Sí, hombre, claro que sí, tío. Genial, me alegro.